Buenas noches. En nombre de la Universidad Popular Carmen de Michelena, queremos dar la bienvenida a todos y a todas, a los socios, nuestras socias, y también a los amigos de Tres Cantos que nos visitan en esta conferencia de Josep. Ayer celebramos el Día de la Mujer y lógicamente la universidad no puede estar al margen de esto. Entonces tenemos hoy día una valiosísima mujer española, pionera en el periodismo de España. Ella fue corresponsal en Polonia y para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial. También estuvo en San Petersburgo y ahí fue reportera de la Revolución Rusa. Esta mujer brillante, fue poetisa, estuvo también trabajando como enfermera en la época de la guerra, pero lamentablemente murió en el olvido. ¿Quién nos va a hablar de ella? Es Josep, que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí entre nosotros. Él es periodista, ha trabajado internacionalmente en la mayor parte de su vida profesional, ha sido delegado de EFE en Hong Kong, en Tokio, en Pekín, Londres, ¿no? Sí. Ginebra. Ha estado en Ginebra, ¿no? Y es una persona que ha publicado muchos libros, entre esos los que tenemos aquí, Sofía Casanova, de quien nos va a hablar esta noche. Las personas que deseen ver el libro, más tarde, al terminar la conferencia, pueden acercarse con mucha confianza. Muchas gracias por venir, Josep, y somos todos oídos. Vale. Gracias. No, antes que nada, sobre estos destinos míos en el extranjero, ahora me he acordado de que mis padres de pequeño me decían que si un día la casa se hundía, yo nunca estaría dentro. O sea que... Bueno, con su permiso voy a sentarme y me quitaré la chaqueta para darle quizá un tono menos serio, aunque todo lo que voy a decir va en serio, ¿eh? Se me oye bien, ¿no? Entonces, lo que yo me he propuesto es presentar la vida de Sofía Casanova. Luego veremos unas imágenes de época de su vida, incluso algunas portadas de periódicos de la época en las que ella era periodista, y luego abriremos, como es habitual, la sala para preguntas sobre lo que yo haya dicho o lo que no haya dicho, la curiosidad que tengan ustedes. Y lo que yo quiero hacer es una presentación. Claro, el libro es largo, su vida es larga, es muy difícil resumir la vida de una persona con una vida tan intensa como Sofía Casanova en una sesión como esta. Entonces, lo que yo he escogido ha sido algunas vertientes de su vida y de su obra. Primero hablaré de la periodística, luego hablaré de algún episodio de su vida personal. Luego hablaré de su faceta como pacifista, porque ella vivió la guerra y, por lo tanto, cuando uno vive la guerra, yo no he vivido ninguna, pero supongo que cuando uno vive una guerra se convierte en más pacifista que nadie, ¿no? Y luego hablaré de otra vertiente de su vida que tiene mucho que ver con la razón de este acto y de mi presencia aquí, que es de su aspecto feminista, que también fue muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que ella era una mujer feminista, hace 100 años. Bueno, pues si les parece así, empecemos. Antes que nada, también quisiera agradecer a la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos la invitación que me ha hecho. Quiero agradecerles a todos ustedes por su asistencia y por su interés, o al menos su curiosidad. Espero no defraudarles. Y con eso me propongo pues empezar mi disertación. Dicen que una de las virtudes más importantes y a la vez más deseadas de un periodista es estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Lo que, dicho de otra forma, equivale al hecho de ser testigo directo de un acontecimiento histórico o simplemente de algo trascendente. Ello puede ser consecuencia o bien del diseño que uno mismo hace de su trabajo o del director de un medio de comunicación que le ordena vete aquí, vete allá,
o en el caso que nos va a ocupar en esta disertación, de la casualidad o del destino o algo que uno no controla por completo. En los próximos minutos voy a hablar de la vida extraordinaria y casi increíble de una mujer nacida en Galicia que nunca quiso ser periodista y en cambio se convirtió en una pionera del periodismo en España. Es decir, tuvo la suerte profesional y también la desgracia personal, como veremos más adelante, de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno para poder brillar como periodista. Y lo hizo en un tiempo en que esta profesión, como lamentablemente casi todas las importantes, eran un feudo casi reservado a los hombres. Hoy, en cambio, las redacciones de los periódicos y de los medios de comunicación tienen una mayoría de mujeres trabajando en ellos y también un peso cada vez más importante en la dirección y en los consejos editoriales. Quizá no es suficiente todavía, pero vemos que hay una tendencia en tal sentido. Sofía Casanova, la periodista que no quiso serlo, informó desde Polonia de la Primera Guerra Mundial y también de la Segunda Guerra Mundial y desde San Petersburgo de la Revolución Rusa. Eso de por sí sería ya suficientemente destacable y merecería dedicarle una atención especial, creo yo. Pero es que además fue una enfermera voluntaria con dedicación y compasión en un hospital de la Cruz Roja en Varsovia que recibía a los primeros heridos en los atroces, salvajes y sangrientos combates en los campos de batalla de la llamada Gran Guerra entre 1914 y 1918. En ella, además, y el otro personal sanitario que había ahí, acudían a los propios escenarios de las batallas para recoger a sus víctimas. No esperaban que llegaran al hospital, iban a buscarles, porque así sabían que podrían salvar más vidas. Todo eso no deja de ser una ironía del destino, porque ella lo que en realidad quería era ser poeta, sencillamente. Porque esa era, para ella, la mejor forma de exteriorizar su gran inquietud intelectual cuando era niña y su gran inquietud emocional, su intensa vida interior. Llena, eso sí, de pesimismo, de tristeza, de nostalgia, de morriña, y así lo dijo constantemente en sus escritos, también de dolor, sobre todo acrecentado por todo lo que le pasó durante su larga vida. Intuimos, o al menos intuí yo al leer sus libros y sus declaraciones y sus manuscritos, que ese dolor interno, ese dolor del alma, como decía ella, le indujo incluso a desear la muerte. En un poema titulado Quejas, que data de 1897, escribió que para la horrible soledad del alma, para el tormento de su existencia, solo había una posibilidad de calma, la muerte, nada más. Y eso decía una persona de profundas convicciones religiosas, pero en la que la nostalgia, la tristeza, todo eso era muy importante también en sus sentimientos. Pero hay que tener en cuenta que esta frase la escribió después de la muerte por enfermedad de su tercera hija y cuando se dio cuenta de que su matrimonio avanzaba por caminos dispares después de haber tenido mucha ilusión en la unión. Curioso es también el propio reconocimiento de que la tristeza era parte consustancial de su existencia al admitir que cuando no tenía motivos de tristeza se los creaba para no perder la costumbre de estar triste. Es terrible, ¿no? Poca fe tenía en los momentos alegres de su vida, en la buena suerte o en el optimismo, porque lo veía todo como algo muy fugaz. Temía lograr algo por miedo a perderlo. Y así se deduce de uno de sus poemas titulado Miedo. Oh ventura, deidad que sin la muerte el hombre en su camino puede hallarte por raro privilegio de la suerte.
déjame que te esquive al conocerte, pues no quiero el encanto de lograrte por no sufrir la pena de perderte. Imaginan lo que había en la mente de esta persona. Temía perder la suerte que en algún momento le diera el destino. ¿Cómo es posible que la vida tan intensa de esta mujer, nacida en Galicia en 1861 y muerta en Polonia en 1958, haya pasado tan desapercibida? Solo ahora, después de años de olvido, se vuelve a hablar de ella. Últimamente ha habido conferencias, como esta misma, ha habido libros, como el que yo he escrito, y vemos cómo se rescata poco a poco del olvido un personaje que creo que merece más atención. Y no solo desde el punto de vista periodístico, o poético, o novelesco, porque también escribió novelas, sino también como persona, como mujer extraordinaria, por lo que hizo, lo que vivió y por la época en que desarrolló su experiencia vital. ¿Por qué, se preguntarán, hemos convertido unos cuantos de nosotros esta vida en un personaje del que merece la pena hablar? Yo puedo hablar por mí mismo. ¿Cómo y por qué me interesé por ella? La primera pregunta que me hicieron ayer cuando hablé en la radio, y creo que es una pregunta que se hacen ustedes también. ¿Cómo aquí viene un catalán de Girona a Tres Cantos, provincia de Madrid, para hablar de una gallega de A Coruña? Bueno, pues sí, es curioso, ¿no? Cuando alguien quiere saber por qué he escrito esta biografía, o esta o de cualquier otro personaje, y en este caso de Sofía, tengo una respuesta que creo que refleja claramente la razón del porqué. Y la he visto varias veces. Sucede a un escritor o a un biógrafo que muchas veces él no busca al personaje. Es el personaje mismo que se cruza en su camino y le despierta el interés por esa persona. Y a partir de ese momento es apasionante adentrarse en la vida de una persona, de un personaje público en este caso, en sus escritos y en los hechos y circunstancias que le rodearon, que en el caso de Sofía fueron espectaculares y muchas veces trágicos, dolorosos, sin exageración alguna, al límite de sus fuerzas, de su salud mental y de su vida. Sucedió que en el año 2017, investigando la relación entre España y Rusia con ocasión de un acto cultural en la Fundación Ramón Areces de Madrid, con ocasión del centenario de la Revolución Rusa, me encontré con las primeras referencias de Sofía Casanova. Sofía había estado allí como periodista. Había entrevistado a León Trotsky, el polémico líder e ideólogo revolucionario ruso. Había escrito sus crónicas sobre todo para el diario de Madrid ABC, la primera de ellas en marzo de 1915. Crónicas que la convirtieron en una referencia periodística en aquel momento. Había vivido experiencias únicas que ella contaba con todo lujo de detalles, y ahí están las hemerotecas si quieren consultarlas como muestra. Había sufrido en su propia familia los excesos revolucionarios de los bolcheviques y también había pasado miedo y hambre. Quizá para darle un tono menos trágico a mis palabras, voy a aprovechar este momento para contarles un par de anécdotas de esa época que se refieren a Sofía Casanova. Hay un par de estas anécdotas sobre la entrevista de Sofía Casanova con el líder de la Revolución en San Petersburgo en 1918, cuando Trotsky era el ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno revolucionario que estaba encabezado por Lenin. Sofía decidió un buen día, frío, muy frío, y así lo cuenta ella, decidió hacer lo que ella calificó como una hombrada. Y sin decir nada a su familia, porque estaba convencido de que le dirían «estás loca, quédate aquí», se dirigió al Instituto Smolny
aquel lugar un poco misterioso donde se concentraba el poder popular, que ella misma lo calificó de el antro de las fieras. Allí estaba el cuartel general de los revolucionarios. Era un lugar donde estaban los comisarios del pueblo, algunos de los cuales habían conseguido la reputación de duros, estrictos e implacables, y hasta de crueles y feroces, sobre todo con los opositores. Sofía no quiso ir sola y convenció a su criada Pepa para que la acompañara. Pepa era una persona muy singular. Se había incorporado a la familia tras el nacimiento de la hija menor de Sofía y Vicente, su marido. Pepa, cuyo nombre completo era Josefa López Calvo, era una gallega de origen campesino nacida en Cecebre, a unos 15 kilómetros de A Coruña. Había abandonado su pueblo y su familia, marginada y deshonrada, prácticamente desterrada, porque había tenido un hijo fuera del matrimonio. Pepa no hablaba otra lengua que no fuera el gallego, ni siquiera hablaba el castellano, y no aprendió ninguna lengua jamás, a pesar de vivir en Polonia y en Rusia, junto a Sofía durante casi medio siglo. Pero Pepa tenía la agudeza, la astucia y el sentido común de la gente del campo, y en eso fue siempre muy útil como acompañante y persona de confianza de Sofía. Cuando Sofía y Pepa llegaron al Instituto Smolny, en San Petersburgo, vieron que estaba custodiado por decenas de soldados bien armados, calentándose alrededor de simples hogueras en medio de temperaturas extremas bajo cero. Y llegaron ahí sin tener cita previa, algo que ahora sería impensable. Las dos mujeres fueron pasando controles y subiendo las escaleras de aquel inmenso edificio para ir a entrevistar a Trotsky, tratando de pasar desapercibidas, cosa que no consiguieron. Y cuenta Sofía que a cada escalón que subían aumentaba el pánico de Pepa, porque cada vez había más soldados, más armados y menos sonrientes. En su artículo cuenta Sofía: Pepa me suplica que no entremos, que nos vayamos, que no sigamos subiendo escaleras. Y con terror en los ojos, con su pequeña mantilla caída sobre la frente, me dice en un gallego cerrado: ¿pero a dónde me lleva, señora? Mire que aquí nos van a matar. A canalla está muy armada. A mí me tiembla el pulso. Perdonen, pero yo no sé imitar el gallego, el acento gallego, ya tengo suficiente con mi acento catalán. Pero bueno, llegaron hasta Trotsky. Y que había estado en España, donde dijo que la policía no le había tratado nada bien, las invitó, de todas formas, a sentarse y preguntó a Sofía: ¿pertenece usted a la prensa socialista de Madrid? Recuerden que iba ella en nombre de ABC. Y dijo: pertenezco a la prensa conservadora y católica, pero me interesa la revolución rusa y su prensa. Dice, en el rostro de Trotsky no se movió ni un músculo. Supongo que pensaba, ¿cómo se atreven esta gente de la prensa de derechas católica a venir aquí, ¿no? Cuando Sofía salió de la entrevista, que dice que al final fue cordial con Trotsky, le preguntaron nuevamente sus asesores, los asesores del líder revolucionario, si realmente representaba o no a la prensa socialista. Y ella dijo que representaba a la prensa neutral y de orden. Aunque admiraba la Revolución Rusa. Dice, a partir de entonces, la acogida benévola del principio se tornó en frialdad indiferente. Todo había cambiado. Ahora ya era considerada más o menos como una espía. Yo era, dice ella, una dama burguesa, acompañada de su criada, podríamos añadir nosotros, tratando de tú a uno de los líderes de la revolución proletaria. Bueno, pues fue una entrevista que le ha hecho famosa, ¿no? Porque fue un golpe periodístico
importante, una exclusiva, diríamos hoy los periodistas, una hombrada, dijo entonces ella, que muestra su valentía y determinación, la valentía y determinación de una mujer que no quería ser periodista y consiguió casi la exclusiva del siglo. Bueno, seguimos entonces en el periodo este de la Revolución Rusa. Ella casi perdió la vista durante un enfrentamiento entre grupos rivales en las calles de San Petersburgo en julio de 1917, poco antes del triunfo de la Revolución. Para mí, que he sido prácticamente toda la vida periodista y sobre todo corresponsal fuera de España, todo eso era fascinante cuando me dediqué a investigar y a seguir la vida de esta periodista. Me gustaba leer su descripción de todo lo que veía, su aparente facilidad en asumir el papel de periodista y buscar, preguntar, cuestionar, describir, todo eso que tiene que hacer un periodista, lo hacía ella como si fuera una profesora de una universidad. Y sobre todo, lo que más me hizo simpatizar con ella fue sentir, de verdad, casi la angustia que siente un periodista a la hora de transmitir la información. Porque lo más importante no es estar en el lugar de un hecho, a pesar de que he dicho que es lo más importante, o algo de lo más importante para un periodista. Lo más importante no es eso, ni siquiera describirlo y hacerlo interesante para el lector. Lo más importante es transmitir la información, asegurarse que llega a su destino, que es el lector. Ahora todo parece tan sencillo con el teléfono móvil, con Internet, con el WhatsApp. La instantánea de la comunicación, la instantaneidad de la comunicación que tenemos ahora. Hace 100 años las cosas eran mucho más complicadas y en tiempos de guerra no digamos. Y ella lo cuenta con toda esa angustia de no saber si aquel reportaje, escrito a mano, va a llegar a su destino en Madrid y cómo, y por dónde, y con cuánto retraso. Un retraso que podía ser de entre 2 y 4 meses. Ella podía tener la exclusiva de la victoria de la Revolución, pero su periódico se enteraría por ella al cabo de 2, 3, 4 meses. No le quedaba otro remedio que utilizar los trenes, casi interrumpidos, los aviones militares, los escasos buques mercantes, los ocasionales conductos diplomáticos que ella usó, el tan poco fiable servicio de correos en tiempo de guerra, o las largas y a veces quizá anónimas cadenas de portadores de persona a persona. Muchas de estas crónicas, transmitidas desde Rusia, desde Lituania o desde Varsovia, las dio por perdidas. Según dijo ella, quizá incluso agujereadas en el mismo pecho de los soldados portadores de ellas, a las que ella había confiado sus escritos. A veces expresaba su desesperación al pensar que sus notas no iban a llegar nunca a su destino, como durante la Segunda Guerra Mundial, cuando informaba desde Polonia de los enfrentamientos entre la Rusia estalinista y la Alemania nazi, y dijo en una crónica: ¿para qué os escribo todo esto, hermanos del alma, si hay un 100% de probabilidades de que no ha de llegar a vosotros? Bueno, al menos una, que es esta, sí llegó. Bueno, dejemos un momento el aspecto periodístico de Sofía Casanova y hablemos algo un poco de su vida familiar. Se casó con un filósofo y escritor polaco de muy buena familia, Wincenty Lutosławski, que apareció un día por su casa de Madrid para conocerla, ya que estaba escribiendo un estudio sobre el pesimismo en la literatura española. Y le dijeron: tenemos la persona ideal para que tú veas cómo son los pesimistas en este país.
Su matrimonio le permitió viajar por tierras entonces realmente exóticas, del nordeste de Europa y hasta los confines de Asia Central, y residir la mayor parte de su vida en la Europa del Este, principalmente en Polonia, aunque también en Rusia, nada menos, insisto, en época de guerras, convulsiones, revoluciones, que al final se ha visto que fueron de gran trascendencia histórica. Unos acontecimientos que vivió muy de cerca y de los que escribió con todo detalle y brillantez, alternando la crónica política, el periodismo descriptivo y también el relato de viajes. Su marido, el filósofo Lutosławski, era un hombre muy culto, pero de extrañas ideas. Tenía fama de visionario, estaba profundamente interesado en asuntos místicos y espirituales y en la reencarnación. Las premoniciones, los símbolos y los mensajes mesiánicos eran parte importante de su mente compleja. Sus fases de éxtasis intelectual, eran seguidas frecuentemente de profundas depresiones. El cóctel es abrasivo. Sofía se refirió una vez a él como aquel desdichado que martirizó mi juventud. ¿Por qué tuvo tanto empeño en casarse conmigo si no me amaba?, se preguntó. El gran problema y el origen de la desgracia del matrimonio fue que Vincenti buscaba un hijo varón que, según le habían vaticinado, sería algo así como un Mesías, un Salvador de Polonia, y él se lo creyó enteramente. Uno de sus amigos había vaticinado que este Salvador de Polonia, ese gran líder del país, ese Mesías, el que iba a lograr la resurrección de una nación castigada por la historia y entonces dividida entre tres poderes foráneos, y que iba a traer un nuevo orden moral a Europa y el bien universal para todos los humanos, imagínense la responsabilidad de la pobre Sofía, iba a nacer de un padre polaco y una madre extranjera. Y él se obstinó en que Sofía estaba destinada a ser la madre de ese héroe nacional polaco. Pero la escritora gallega solo dio hijas a Vincenti Lutosławski, 4 hijas, y a cada nacimiento de una de ellas la decepción del padre fue enorme. Las cosas se complicaron seriamente en 1895. En septiembre de aquel año, Jadwiga, la tercera hija del matrimonio, que había cumplido ya los 4 años de edad, empezó un día a quejarse de dolencias intestinales. Su padre la examinó y dictaminó, sin demasiados conocimientos médicos, quizás sin ningún conocimiento médico, que los dolores no eran nada grave. Sofía, preocupada, insistió en que había que llamar urgentemente a un médico, pero su marido dijo que sus conocimientos científicos eran suficientes para darse cuenta de que no era nada grave y él mismo podía tratar la dolencia con métodos naturales. Descartó así, por tanto, la idea de llamar al médico. Las dolencias se complicaron. Jadwiga sufrió dolores en todo su aparato digestivo y tenía fiebre alta. Su intestino estaba inflamado, tenía constantes ataques de diarrea y en sus heces empezó a verse sangre. Tenía disentería. Empeoró y al no contar con el tratamiento médico adecuado, murió al cabo de unas horas. Fue una experiencia horrible para Sofía y así lo cuenta muchas veces. Sofía nunca perdonó a Vincenti su obstinación por dar a su hija tratamientos banales e insuficientes y su negativa a pedir la ayuda de un médico, pero a la vez le embargó un sentimiento de culpabilidad enorme por no haber insistido en la necesidad de proporcionar una cura adecuada a la enfermedad de su hija.
En una carta que escribió a una amiga, Sofía explicó la terrible tragedia y la profunda tristeza que esto le había producido. Dijo: a medida que pasan los días, me convenzo de que nada ni nunca consolará esta amargura mía, con la cual quiero vivir, porque me parece un sacrilegio intentar olvidar o suprimir mis sentimientos. Pero no hay un solo instante de mi vida en el que yo no vea a mi hija mirándome por última vez o cubierta de rosas y fría. Sofía Casanova ya nunca recuperó la confianza en la supuesta autoridad intelectual de su marido. Y a partir de aquel momento apartó a sus hijas de las ideas e influencia de su padre. La muerte de Jadwiga significó el punto más trágico de unos años de creciente pesimismo e infelicidad de la escritora. Una decepción y una depresión que le produjo el darse cuenta de que Vincenti se adentraba más y más en su mundo misterioso que pocos entendían y que a él le fascinaba, mientras ella veía a su marido cada vez más chiflado, excéntrico y distante. Hay otra importante vertiente en la vida de Sofía Casanova, que es su vigorosa denuncia de la guerra y su decidida defensa de los derechos de la mujer. Vayamos por partes. Las dos guerras, sobre todo la Primera Guerra Mundial, supusieron para ella experiencias traumáticas y extremas. Escribió en una ocasión, refiriéndose a la llamada Gran Guerra: he sido testigo y víctima no solo de la guerra más terrible de la historia, sino también de las revoluciones que destruyeron el Imperio ruso y lo inundaron de sangre. Y en otra ocasión dijo: no hay casi dolor de mujer y de madre que yo no haya conocido en Polonia. Ha destrozado mi vida una tragedia lenta, inordinada, de locura progresiva y manifestaciones multiformes, contradictorias e imprevistas. En sus escritos había una constante denuncia de la guerra, que decía: bestializa al hombre y ciega sus almas con un odio colectivo. La guerra que definió como un fragor de diabólicas pasiones desencadenadas. Su recuerdo era siempre para los heridos, su dolor y el de sus madres. Dijo: la herida de cada soldado duele en muchos corazones a la vez. Cada tumba enluta para siempre a padres y a niños que ya no han de volver a besar a sus padres. ¿Qué piensan de la guerra las madres de los 3 millones de combatientes muertos? Las de 11 millones de inválidos que sufren hambre y que viven de limosna a la puerta de los templos, se preguntaba. A veces su denuncia llegaba a un tono de frustración extrema en el que proponía un nuevo comienzo para la humanidad a partir de cero, como esto que escribió en julio de 1916, recuerdo, en plena guerra. Ya todo me es igual ante la torva bestialidad de los hombres. Mátense pronto, radicalmente, y pues si quiere el exterminio, extermínense de una vez. Arda el mundo y sobre sus cenizas descienda la paz y salve el único varón cristiano, si es posible encontrarlo, y la única mujer digna de él, para que de ellos nazca la nueva humanidad que merezca vivir y conocer a Dios. Sofía Casanova, como dije al principio, estuvo trabajando de enfermera voluntaria en el Hospital de la Cruz Roja, junto a la estación del ferrocarril Varsovia-Viena, en la capital polaca, desde septiembre de 1914 hasta la evacuación de Varsovia en agosto de 1915, cuando se desplazó a Moscú como una refugiada más de las que huían de la actuación rusa en la capital polaca. El tiempo que estuvo allí, en aquel hospital de los horrores, fue, como pueden imaginarse, mentalmente penoso y físicamente agotador,
y le proporcionó de todas formas la oportunidad de escribir algunos de sus reportajes más intensos, llenos de detalles emotivos, de descripciones espeluznantes y de reflexiones profundas sobre la guerra y la miseria humana. Su labor le hizo testigo directo del sufrimiento de los soldados heridos o envenenados en el frente bélico por balas, explosiones o gases asfixiantes, algo que la deprimió profundamente y la llevó a denunciar una y otra vez el lado salvaje del género humano. A la llamada estación de Viena llegaban sin parar del frente de batalla centenares de heridos de los combates entre el ejército ruso y el ejército alemán. El resultado de la espantosa carnicería que produjo la Primera Guerra Mundial caía allí como una avalancha sangrienta en brazos de los médicos y enfermeras que debían proporcionar los primeros cuidados a los soldados malheridos, algunos semidestrozados, en un estado de desesperado sufrimiento y a las puertas de la muerte, a la espera de un alivio que no siempre era posible proporcionarles. En el año en que Sofía estuvo en ese hospital de campaña, alrededor de 200.000 soldados heridos pasaron por él. Para muchos fue su último destino en esta vida. Los que tenían algo de suerte eran trasladados a otros hospitales para convalecer. En muchas ocasiones, el personal sanitario de la Cruz Roja no esperaba en el hospital. Como he dicho antes, iba a buscarlos donde habían las propias batallas. No se trataba de un trabajo relajado o poco exigente. Los turnos, si es que podían denominarse así, duraban hasta 10 y 12 horas seguidas y después de un tren llegaba otro. Las noticias de que se estaba desarrollando una nueva terrible batalla en el frente llegaban mientras el hospital y su personal estaban desbordados por los efectos de la anterior. Las medicinas, los vendajes, el algodón, las curas asépticas y todo el material sanitario en general escaseaban. No había suficientes camas y los ataques alemanes contra las vías férreas, las estaciones y los trenes convertían el lugar en una especie de trampa. Sofía explicó en sus crónicas que el frío era horrible y la falta de carbón lo acentuaba aún más. Dijo, en las 6 semanas que llevo en el hospital, escribió en una de estas crónicas, he visto tales lástimas y horrores, la guerra, todas las guerras habidas y por haber, son para mí prueba irrecusable de la bancarrota espiritual de la humanidad. Y no comprendo cómo Dios, al ver a sus criaturas en la abyección del mal, les da un día más de vida en este planeta que merece deshacerse en polvo sangriento como los campos y las aguas de Europa. En una de estas crónicas explicó, hemos recibido 600 envenenados por los gases mortíferos y esperamos dentro de una hora otros tantos. Este nuevo aspecto de la guerra es más terrible que los ya conocidos, se refería a los gases venenosos. Nos aturde nuestra impotencia ante estos infelices que no saben los médicos cómo curar. Tosen, sangran, se asfixian, estos aventurados, y los asistimos con paliativos. ¡Qué angustia! Al considerar el mal del que son capaces los ejércitos, que son en sí mismos estructuras perversas, Sofía reflexionó, yo creo que no hay violación, crimen, robo, infamia de las que no sean capaces algunos soldados o jefes de todos los ejércitos beligerantes. Si se ordena al soldado mata, ¿cómo exigirle que lo haga con cuidado, eligiendo los medios? Mata y triunfa, le ordenan. Y él, para triunfar, mata, incendia, se hunde, se condena, borracho de coraje, de humo, de ímpetu atávico, animal, y el matador se hace héroe, se le glorifica. Yo sé
Yo he visto de cuánto malo es capaz el hombre sajón, el eslavo o el latino cuando están enfurecidos, bestializados en la guerra, el paroxismo de la insensibilidad que lo empuja, desangrándose, moribundo, a herir, a matar aún. Esto lo escribió en 1915. Para conocer y maldecir la guerra hay que ver a los hombres despedazados. Quien no asistió a amputaciones cruentas y no ha visto la lividez, la interrogadora mirada de los recién amputados al volver en sí del sopor anestésico, y no vio el reproche mudo, desgarrador de los inútiles, puede hablar indiferente de la guerra. Pero quien ha convivido con tales sufrimientos humanos y sabe del desconsuelo de los vivos, quien sintió helarse en sus manos las de muchos infelices, mientras que sus ojos fijos, agrandados por la agonía que no sabemos interpretar, quien oye el lamento de los mutilados, de los que lloran porque no han de poder trabajar, ni serán amados, ni tendrán un hogar, y tienen su juventud malograda, sentirá que se abre y profundiza en su corazón un dolor nuevo, único entre tantos dolores y que persistirá siempre. No puedo más, dijo una vez en uno de sus artículos. En algún momento, en pleno campo de batalla, recogiendo heridos, confesó que sintió mucho miedo. Estaba convencida de que con cada paso que daba, avanzaba ella misma hacia la muerte. Y qué gran tragedia que una reflexión similar podríamos hacerla hoy mismo, cuando hay una guerra en Ucrania que sigue su curso, una guerra en Europa, en un momento en que pensábamos que estas desgracias humanas eran cosa del pasado. Pero no solo fue la Primera Guerra Mundial la que surcó una huella tan profunda en Sofía Casanova. Después de esa guerra vino otra, también horrible y de dimensiones globales, la Segunda Guerra Mundial. Y ella estaba otra vez en Polonia, uno de sus escenarios más importantes. De hecho, allí empezó el conflicto bélico, en Danzig, el puerto polaco en el mar Báltico, que Hitler exigió que le cedieran, al igual que el corredor que separa Prusia Oriental, lo que hoy es el enclave ruso de Kaliningrado, del resto de Alemania. Sofía tenía entonces casi 78 años y estaba de periodista en una guerra. ¿No tiene mérito? Cada vez que sonaba una estremecedora alarma de bombardeo, muy a menudo, debía bajar al sótano del edificio donde vivía, que era de 5 pisos. Ella siempre se llevaba al refugio papel y lápiz para aplacar su angustia hablando, como decía ella, hablando con sus familiares, explicándoles sus sensaciones, sus temores, sobre todo el de morir asfixiada por los gases venenosos que soltaba el ejército nazi. Y esta manera de hablar que tenía ella con sus familiares, al final acababa en algunos periódicos que reproducían estas frases con ganas, porque era una manera de explicar lo que estaba pasando en el frente de batalla. Y al cabo de un rato, cuando ella estaba ahí escribiendo sus notas para sus familiares, debía volver a subir a su piso y vivir pegada a la radio, atenta a las últimas noticias, que siempre eran alarmantes. Sofía vivió también uno de los episodios más espeluznantes de aquella guerra, que era el levantamiento de Varsovia contra la ocupación nazi, iniciado el 1 de agosto de 1944. Hitler, vengativo, desató toda su furia sobre la ciudad. 250.000 civiles murieron. El 85% de los edificios fueron destruidos por las bombas. Ella estaba refugiada en un suburbio de Varsovia con su hija menor, Alita, sus nietos y su criada Pepa, que le acompañaba siempre a todas partes. Desde allí veían arder la capital polaca, mientras la artillería alemana trataba de destruir una fábrica cerca de donde ellos vivían. Desde ahí, decía ella, oía los gritos agónicos de los heridos.
¿Cómo se pueden vivir, se pregunta uno, tantas experiencias traumáticas sin enloquecer? Sofía era una buena observadora de la realidad y sacaba conclusiones que a veces eran como premoniciones. Como, por ejemplo, su temor de lo que podría pasar un día en Rusia. Una sangrienta revolución, quizá. Estamos hablando incluso de antes de la Primera Guerra Mundial, en este caso. Y eso lo decía al ver las miserias de las clases trabajadoras en Rusia y mostrar su profundo desdén por la política de los zares, que maltrataban a una población empobrecida y brutalizada por las dificultades de la vida y el clima, y donde la policía perseguía con crudeza la disidencia. Una vez escribió: asusta pensar lo que ocurriría si esos hombres que pueblan desde las risueñas campiñas del Cáucaso hasta las aterradoras estepas de Laponia despertaran milagrosamente de su inconsciencia y se volvieran airados contra sus opresores, pidiéndoles libertad, justicia y amor. Estaba viendo ya que venía la revolución bolchevique. En una crónica ponía en boca de un disidente ruso estas frases: la arbitrariedad nos detiene, la crueldad nos amordaza y nos condena, y puede decirse que el gran imperio ruso no está poblado más que por espías, por verdugos y por sus víctimas. Casi como si fuera una bolchevique más, escribió: la lógica de la historia había hundido el trono de los zares en una formidable explosión de energía por la indignación acumuladas por las masas plebeyas en siglos de miseria y de persecución. Los autócratas fanáticos de su derecho divino a reinar y a la vez avariciosos del poder temporal y sus riquezas, usurparon coronas y territorios, engrandeciendo sus dominios, aumentando sus siervos. Y contra la ira popular, la inepta y cruel represión pensó que a sangre y fuego se podía gobernar siempre Rusia, lo que no hizo más que enfurecer a las turbas y descargó sobre ellas el odio acumulado durante tanto tiempo y la rabia propia de aquellas circunstancias. Tenía razón. El resultado fue la Revolución Rusa de 1917, que acabó con el régimen opresivo y tiránico de los zares. Pero los excesos de esa revolución, por la que inicialmente mostró tanta simpatía, la volvieron más conservadora y profundamente anticomunista al final de su vida. Rusia, escribió, acabó en plena descomposición por el mesianismo proletario demagógico de Lenin y los comisarios del pueblo, con su idealismo utópico y trágico. A raíz de un viaje que hizo a las repúblicas bálticas, lo que ahora son las repúblicas bálticas, en el siglo XIX, y con todo este viaje, hay otro curioso presagio que fue el enfrentamiento, la rivalidad, la antipatía o la incomprensión que había en la sociedad en aquella parte del mundo y que alcanzaría un momento trágico años más tarde con las grandes guerras mundiales. Estando en la República Báltica de Estonia, observó y escribió: la raza eslava y la germánica, unidas aquí, se odian cordialmente. La intriga, la sinrazón y los rencores se apoderan de los ánimos, y los alemanes calladamente protestan, y los rusos calladamente vencen, y los estudiantes de una y otra nación riñen y se baten excitados, mal avenidos y como deseosos de empezar la lucha que quizá dentro de poco aterrará al mundo con sus horrores. Estaba viendo ya que venía la Segunda Guerra Mundial, la primera y luego la segunda. Bueno, dejemos por un momento las guerras y hablemos de la última parte de esta disertación, que es la otra faceta
importante de su comportamiento vital, y sus artículos, sus conferencias, que fue su insistencia en la necesaria lucha de la mujer por conseguir justicia en la sociedad en cuanto a su equiparación con el hombre. De hecho, ella fue una pionera no en lo que hoy podríamos llamar feminismo combativo, sino en insistir en la necesidad del reconocimiento de la labor de la mujer, su importancia para lograr una sociedad más justa, más sensible, más equilibrada y más equitativa, y en pedir más protagonismo para ella, para la mujer en la vida pública. Ya en los años 20 del siglo pasado, cuando incluso algunos importantes intelectuales de la época negaban a la mujer su derecho a participar en todas las esferas de la sociedad, ella defendió que no podía excluirse a la mujer de la responsabilidad ciudadana, ya que de lo contrario, el derecho, la verdad y la construcción nacional nunca serían íntegras. En una de sus primeras obras, que ella calificó de ensayo de novela, publicada en 1890, criticó y denunció el sistema social de la época que negaba educación y derechos a la mujer y la relegaba al matrimonio, la maternidad y al trabajo doméstico, que ella definió como la paz del hogar, y le privaba de cualquier posibilidad de realización individual y social y de su propia independencia. Suponía estar sujeta al hombre, que era el que dominaba la sociedad, y establecía en ella sus valores y sus reglas. Esta defensa frecuente de la participación más activa de la mujer en temas sociales y políticos le ha valido a Sofía merecidas alabanzas y calificativos de feminista pionera. Pero no se la puede considerar una feminista combativa y militante en el sentido que hoy tiene el concepto. De hecho, ella observó de cerca el movimiento de las sufragistas en Inglaterra en pro del derecho al voto de la mujer, una lucha con la que ella no, quizá por su excesivo activismo político. Defendió que las mujeres ocuparan cargos de responsabilidad de la misma forma que los ocupaban los hombres, pero en cambio dijo que sería una anomalía que el timón de la gran nave nacional estuviera en manos de una mujer. Muchos han visto en estas observaciones una actitud contradictoria por su parte. De todas formas, suya es la frase, pronunciada ya a principios del siglo pasado, de que nada hay que dé tan exacta idea de la cultura de un pueblo como la situación que en su sociedad ocupa la mujer. Y en este sentido, apuntó ella, España se quedaba un poco corta. Su compromiso en defensa de un papel más justo para la mujer en la sociedad y su empeño por mejorar la imagen de España en el extranjero fueron el contenido de una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid en abril de 1910 con el tema La mujer española en el extranjero. Sofía defendía la idea de que era necesario dar a conocer mejor la realidad española y de la mujer, que no los clichés que había en esa época, y se refería sobre todo a la novela Carmen del escritor Mérimée, que luego fue convertida en una ópera y también llevada al cine en múltiples ocasiones. También escribió que desde que el mundo es mundo, nunca la mujer ha ocupado el puesto que le corresponde. Todos los tiempos han sido malos para el sexo débil. Y lo cierto es que los actuales no son mejores. Se refería también al clamor de voces femeninas pidiendo justicia, a los logros alcanzados en otros países gracias al activismo de las mujeres, y notaba que en nuestra España no hay síntomas siquiera del descontento que siente el sexo débil en otros países. Pero el tiempo correrá, las ideas se abrirán camino, y acaso entonces mis queridas compatriotas se apresten a luchar
también en nombre de la igualdad de los derechos de la mujer. Eso lo decía ella hace ya más de 100 años. Lo decía y lo escribía y lo expresaba en público en sus conferencias, algunas de ellas aquí en el Ateneo de Madrid. Pero, insisto, era un feminismo que quizá podría calificarse de conservador, quizá también hasta contradictorio por esas circunstancias que he explicado antes. Para conseguir los objetivos de una mayor participación de la mujer en la sociedad, Sofía propugnó una lucha moderada y prudente, ya que, decía, intentar la separación entre hombres y mujeres y crear antagonismos artificiales entre ambos sexos es querer destruir la familia y el hogar, y esto, además de insensato, es triste. La agitación feminista en el mundo anglosajón, como he dicho en el caso de las sufragistas, no acababa de convencerla, pero mantenía, en cambio, que nada hay que dar una idea exacta de la cultura de un pueblo como la situación que en la sociedad ocupa la mujer, y lo que ella llamaba la emancipación, no el enfrentamiento frontal con los hombres. Era la política que debían seguir las mujeres. Y hablando de su personalidad, y acabando ya pronto, estaba el mal gallego, el de la morriña, por si todas estas tragedias fueran pocas. No puedo llamar vida a la vida que llevo allá en Varsovia, escribió una vez. Qué horrible es vivir lejos de mi Galicia querida, exclamó en una entrevista. Nunca llegó a acostumbrarse al frío nórdico. Un frío, decía, que hiela las palabras en la boca, ni al viento helado de Siberia, cuyos latigazos soplan con furia y hieren como cuchillos, ni a la nieve, que dijo, es deliciosa solo para ser vista en las películas. Sus visitas a España eran como un bálsamo para curar las penas de su vida en Polonia, a donde la llevó el destino. Un triste destino, dijo una vez. Los viajes a su tierra natal, escribió ya en 1916, eran una necesidad de mi espíritu y de mi salud. Otra gran ironía del destino fue que una mujer anticomunista convencida finalizó sus días tras el telón de acero. Acabada la Segunda Guerra Mundial, no quiso irse a Polonia porque quería estar junto a su familia. Quedar en el lado soviético de aquel telón de acero fue como vivir en una cárcel, vigilada, controlada, y sin poder escribir ni expresar sus sentimientos en público. Como conclusión, me gustaría utilizar las palabras de otra gallega, la periodista Teresa Constenla, escritas recientemente en una revista gallega que se llama Luces. Decía ella, ¿dónde se esconde la memoria de Sofía Casanova un siglo después? Estudio de especialista, en alguna biografía aislada, en alguna antología de pioneras del periodismo, en alguna calle, en algún centro de enseñanza, en casi nada. Su rastro es una chispa que se desvaneció después de alumbrar la noche. Casanova tuvo una vida demasiado grande para merecer ahora recuerdos tan pequeños. Fue olvidada porque estuvo donde no tenía que estar y no le interesaba a un bando ni al otro. El diario ABC, que tanto presumió durante muchos años de tener a una brillante corresponsal en los campos de batalla en Polonia, le cerró las puertas cuando ella comenzó a escribir contra la ocupación nazi de Polonia y cuando empezó a criticar los excesos de Hitler. También está penalizada por su género, ya que normalmente no se reivindica a las mujeres, según opina Marcos Gallego, director y productor de Amaleta Sofía, que es una tentativa que se hizo hace poco en Galicia, desde el cine, para responder a la pregunta ¿quién fue Sofía Casanova?
Y Constelna escribió también que la mujer, que fue los ojos y la pluma de los espantos del siglo XX, murió casi ciega en 1958 y murió olvidada. Era demasiado contradictoria, no sirve de bandera, esto lo dice esta periodista. No fue galleguista en Galicia, ni republicana en Madrid, ni revolucionaria en San Petersburgo, ni pronazi en Varsovia. Nadie puede reivindicarla con fines propagandísticos, sin airear de paso algo incómodo. Un final demasiado maldito para una vida tan excepcional. Y aquí concluyo mi disertación. Bueno, ahora, si les parece, para darle un tono mucho menos, otra vez menos trágico, más liviano, podemos ver unas fotos que he conseguido rescatar. A los 26 años era ya suficientemente famosa como aparecer en la portada de esta revista, El álbum de la mujer, que es una revista editada en México, y la fecha es junio de 1887. El pie de foto es sencillamente Sofía Casanova, poetisa española. ¡Qué maravilla! Foto de la derecha se le ve recién casada con el Vincenti Lutoslavski. Se casaron en Madrid en marzo de 1887. Esta es la foto, una de las fotos más famosas de la escritora. No tiene fecha, pero calculo que es algunos años después de casarse. Me la cedió la Real Academia Gallega para la portada de mi libro y creo que es una foto bastante bonita. Aunque aquí alguien comentaba, ¿cómo se fue a la guerra con este sombrero? Pero creo que la guerra no fue con este sombrero. En esta foto, Sofía está en la hacienda de la familia Lutoslavski, en Drozdowo, en Polonia. La foto es de 1888. Se ve bastante bien, ¿no? Y ella está sentada a la izquierda, sosteniendo en brazos a su primera hija, María, que había nacido en enero de aquel mismo año en Dorpat, en Estonia, donde su marido daba clases en la universidad. Alentada por Benito Pérez Galdós, que era director artístico del Teatro Español, con el que la vemos en esta foto, Sofía escribió una obra de teatro que tuvo un éxito muy discreto. La tituló La Madeja. Ella dijo en una ocasión que sentía devoción por el dramaturgo español después de haber leído alguna de sus obras cuando estaba en Rusia. Esta es ella, Sofía Casanova, con el uniforme de enfermera de la Cruz Roja. Ya he dicho que estuvo como voluntaria en el hospital de la estación de ferrocarril Varsovia-Viena desde septiembre de 1914 hasta agosto de 1915. La foto de la derecha creo que es una digitalización moderna porque el original estaba en blanco y negro.
Aquí se la ve junto con otra enfermera y dos heridos. Este parece que fue un momento más tranquilo del que ella describía en algunas de sus crónicas. Ven que hay una crucecita en su bata. Esa crucecita la utilizaba el periódico para decir: esta es nuestra corresponsal. Ella decía que un herido es un herido. A pesar de que tenía críticas de sus compañeras que decían: ¿y por qué tratas a este hombre si es un alemán? Hay que matarle. Ella decía: no, un herido es un herido sin distinción de créditos ni de ejércitos. Y había que dar a todo el mundo el mismo tratamiento de forma humana. Esta foto fue publicada en la revista Mundo Gráfico y corresponde al homenaje dado a la escritora por los trabajadores de ABC y Blanco y Negro, una vez ya era bastante famosa, y a los que se había dirigido para alertarles de los peligros de que se exportara a España la revolución bolchevique. ABC tuvo mucho interés en hacer una campaña precisamente para evitar que se copiara el ejemplo soviético en España. Aquí está acompañada de Torcuato Luca de Tena, que era el director del periódico. Esta es la portada del diario ABC del 15 de abril de 1919, en la que se ve a la escritora junto a los trabajadores de ABC y Blanco y Negro después de su conferencia. De hecho, en aquellos días dio la sensación de que Sofía había sido un poco como secuestrada por la aristocracia, la burguesía o la cúpula militar con la que se veía rodeada en muchas de estas fotos, en muchos actos públicos, pero a ella también le gustaba denunciar a los bolcheviques, a pesar de haber justificado años antes la revolución, y continuamente advertía del peligro de que esa revolución llegara a España. Sobre todo ella lo que veía era el contenido antirreligioso de los bolcheviques, y hay que tener en cuenta, eso no lo he destacado, que ella era una persona profundamente religiosa, además de ser conservadora, muy conservadora. Esta es una caricatura de la escritora publicada en la revista Blanco y Negro del grupo ABC el 20 de abril de 1919. El pie, que no se ve aquí, dice caricatura de escrituras ilustres, y en ella el caricaturista captó perfectamente la imagen de aquellos días de una Sofía en la que tenía un aspecto agotado, envejecido, serio, triste, y se la veía afectada por todas aquellas experiencias traumáticas de la revolución bolchevique. En su conferencia, en una conferencia a la que se refiere esa caricatura, ella dijo que sentía como si hubiera salido de las llamas y aún traía heridos el cuerpo y el alma. La prensa decía entonces que sus ojos habían perdido brillo, su pelo rubio se había transformado en grisáceo, su cara era más delgada y su semblante era grave. Esta es una foto más moderna, está fechada en abril de 1925, la publicó la revista La Esfera, y se ve a Sofía en el centro de la imagen junto a sus 3 hijas ya mayores y sus yernos, que tuvieron una participación muy intensa en la política de Polonia, sobre todo también en los partidos conservadores y en el caso de uno de ellos en el ejército. Esta foto es más o menos de la misma época que la anterior que hemos visto. Estas también son del año 1925. Esta no tiene fecha precisa. Se la veía un poco mayor, sí. Esta es otra portada de ABC, después de otra de sus conferencias. Tiene otro sombrero un
poco apto para la guerra también, pero ya se había acabado eso. Después de una conferencia en Madrid, esta vez fue en el centro del ejército y de la armada, donde acusó a los militares, criticó a los militares, mostró su lado pacifista, o sea que a pesar de estar rodeada de militares, ella continuó con su discurso antibélico. Precisamente en esa conferencia fue en la que defendió denunció la guerra con más energía y con más pasión ante los militares. Se la ve aquí con el desacreditado general, que está a su izquierda, el desacreditado general Valeriano Weyler, que fue uno de los últimos gobernadores españoles de Cuba y de Filipinas y que se hizo famoso durante la guerra hispanoamericana de 1898. Los americanos le llamaban el carnicero y los americanos, que cargaron mucho las tintas contra España en aquella época, decían que él fue el inventor de los campos de concentración para apartar a la gente de los soldados, para que no ayudaran a los soldados. Entonces, él era un personaje que se le veía muy a menudo con Sofía Casanovas en esa época. Esta foto fue publicada en la revista La Esfera también, es del 10 de mayo de 1919, vamos yendo de un año a otro, pero bueno. Durante una época publicó varias novelas, en unos años en los que estuvo en España, entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, una vez finalizada ya la Revolución Rusa. Publicó novelas en una serie que se llamaba La Novela Corta, que era realmente muy cortita. La foto de la izquierda es la portada de una de estas novelas, titulada Lo Eterno, que se publicó en 1920. Esta es la portada de uno de sus libros más conocidos, que es La Revolución Bolchevista. En bolchevista así es como se calificaba en aquel tiempo, ahora diríamos bolchevique. Y ahí ya se ve claramente su desengaño con esta revolución, que al principio le había parecido necesaria y justificada por los excesos de los zares. Esta imagen corresponde a una entrevista que publicó la revista Nuevo Mundo en diciembre de 1930 durante una estancia de 3 meses de la escritora en Madrid. Esto es la reproducción de una hoja de un manuscrito de Sofía. Aquí cuenta cuando su mamá y los abuelitos le dijeron que se iban a marchar a vivir a Madrid para su educación. Ella creo que tenía 12 años entonces. No cuando escribió eso, sino cuando se vino a Madrid. En un momento dice que la idea les pareció a ella y a su hermano muy bien. Estaban encantados, estaban contentos. Pero luego, cuando llegaron a Madrid, dijo, ya en Madrid el choque fue dolorosísimo, porque fue un cambio radical. Y una de las cosas que ella que más le afectó fue la luz de Madrid, porque le parecía demasiado intensa comparada con la que tenía en Galicia. Esto sucedía en 1874 o 1875, no lo tengo muy claro, cuando ella tenía algo más de 12 años. Esta carta, esta página, corresponde a la carta dirigida a una amiga, fechada el 5 de noviembre de 1929, en la que le dice que está abrumada de trabajo. Tiene una letra bastante difícil de leer. Esta es otra carta, fechada en diciembre de 1954. Hay que decir que desde que sufrió el accidente durante el enfrentamiento entre bandas rivales en la Revolución Rusa en San Petersburgo, se quedó casi ciega, y a partir de entonces tuvo que escribir, tuvo que organizar de otra manera sus métodos de escritura, ya que no podía hacerlo como lo hacía antes de la herida, sobre una mesa.
Entonces, en el libro que he puesto antes, el de la Revolución Bolchevista, hay un prólogo de uno de sus nietos que dice que escribía así. Escribía así porque con sus ojos malheridos no podía hacerlo de otra forma. Entonces ponía un cartón grueso detrás y un secante y lo hacía de esta forma. Y le dolía mucho la luz directa y la luz artificial. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Las dificultades que tenía para escribir. Lo que sigue ahora son primeras páginas de prensa de la época, de distintos países. Este es francés, esta es la imagen de una trinchera. Ella escribió más de 800 artículos para ABC. Yo me los he leído todos. Y en otros periódicos gallegos también escribió bastantes. Durante la Revolución Rusa y durante la Primera Guerra Mundial fue cuando se hizo más popular, porque los artículos que ella publicaba en ABC normalmente eran luego reproducidos en la prensa gallega. También a veces escribió directamente para algún periódico gallego, pero sobre todo era ABC. ABC, un periódico en el que su primer artículo fue, como he dicho antes, en marzo de 1915. Y después, en ABC, cuando ella empezó a criticar a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, ABC le causó esto un problema porque ABC era pro-alemán, no le gustaron estas críticas y decidió prescindir de ella. Y por lo que cuenta su nieto, eso le sentó muy, muy, muy mal porque se sintió traicionada después de todo lo que había hecho durante tantos años y lo que había sufrido en los campos de batalla y lo que había escrito y las dificultades que había tenido para comunicarse con su periódico. En ese momento ABC dijo, no, esto no gusta a nuestro lector. Este es un periódico también que refleja la vida en las trincheras, es el Día Gráfico de Barcelona, es la primera página. Este es un ABC también con una imagen de la Primera Guerra Mundial. ABC fue uno de los primeros periódicos, como era pequeñito, menos de lo que es ahora, publicaba una foto a toda página y eso le hizo muy popular. Entonces, no se puede decir que Sofía Casanova publicara sus crónicas en la primera página de ABC, porque la primera página era esa, pero sí en la página 3. Y prácticamente entre el 80 y el 90% de sus crónicas se publicaban en el lugar más visible del periódico una vez pasado la página de hueco grabado. Este es otro periódico, en este caso es el New York Times, un suplemento semanal del New York Times, en la que se ve el frente de Bélgica. Creo que ese edificio es Ypres, una catedral, o no sé exactamente, pero bueno, muestra un poco la desgracia de la guerra. Otro periódico que publicaba dibujos, pues esto es un dibujo, a toda página de la guerra en aquel momento. Este es un periódico francés con un dibujo también de lo que suponían los gases venenosos. En este caso se trata de que, según explica, los soldados alemanes lanzaron los gases hacia el enemigo, hubo un cambio de viento y resulta que los gases vinieron hacia los que los habían lanzados. Y entonces el titular del periódico dice, víctimas de su propia barbarie. Y ya para finalizar, un periódico que seguramente leyó Sofía Casanova, que es el diario ruso Rabochi y Soldat, quiere decir obreros y soldados, es del 25 de octubre de 1917, perdón, y dice, bueno, Georgina seguro que lo sabe porque ella habla ruso, pero yo voy a intentar traducirlo. A los ciudadanos de Rusia, ese es el gran título. El gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario. ¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos!
Bueno, y esa es la portada de mi libro. Déjenme que haga un poco de publicidad, ¿no?, de mi libro. Muchísimas gracias. Muy bien, Joseph, muchas gracias. Ha sido una conferencia maravillosa y nos has tenido muy entretenidos. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, lo de siempre, que las preguntas sean cortas, escuetas, para que todos tengan la oportunidad de hacer sus preguntas. ¿Sí? Y así podremos conocer más de la vida de esta maravillosa mujer. Georgina, como ha sido periodista como yo, me va a hacer una pregunta difícil, porque a los periodistas nos educaban de que en las ruedas de prensa no había que estar callados, sino hacer las preguntas más difíciles. No, no es una pregunta difícil. ¿No es difícil? Sí. Bueno, ¿puedo contar nuestra vida en 2 palabras, Georgina? Georgina era la delegada de la agencia EFE en China, en Pekín, en 1984. Y me hizo una encerrona para convencerme de que yo tenía que ir a sustituirla porque ella estaba tan cansada que quería irse. Y organizó una gran fiesta para mí en Pekín y todo el mundo me decía, tú eres su sustituto. Digo, no, yo solo he venido a ver esto. No, todo el mundo daba por entendido de que yo sería su sucesor. Y entonces sí, ella se marchó de Pekín y yo llegué después de Georgina en 1984 y ahí estuve 3 años. O sea, es para que sepamos. ¿En el 84 no? ¿Llegaste en el 86? No, yo llegué en el 84. ¿Qué va? Yo me fui en el 86. Estuve del 84 al 87, Georgina. No me contradizcas. Pues sí, entonces yo efectivamente. ¿Sí o no? Sí. Que nos hacemos mayores ya. Nos olvidamos. Yo siempre he creído que era 84, 87. Sí, era el 84, Menos mal. Yo me fui en el 84, al final del 84 me fui a Estados Unidos. Exacto, yo me fui a China, estuve ahí 3 años intentando caminar en los zapatos de Georgina, ¿no? Como esa expresión, no sé si es, ¿no?, de que a veces uno lo encuentra difícil caminar con los mismos zapatos de la persona a la que has sustituido. Pero bueno, lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien, efectivamente. Sí. Bueno, muy interesante, muchas gracias. A mí 2 cosas. La primera, el título de la entrevista de Trotsky, que no lo has dicho, la entrevista a Trotsky, ¿qué es lo que dijo Trotsky? Bueno. Y luego, otra cosa que me interesa es qué pasa con la familia de ella. ¿Sigue estando toda ahí en Varsovia? ¿Está en contacto? ¿Se sabe algo de ello? ¿Pasan de su abuelo, de su tatarabuela o de lo que quiera que sea? Bueno, ha habido uno de sus nietos que escribió un libro, escribió el prólogo de ese libro en el que contó primero cómo escribía Sofía, así evitando los problemas que le causaban los ojos, y luego explicó realmente el dolor que ella sintió cuando ABC le dijo, ya no queremos más tus crónicas. Él dice, fue como su segunda muerte, se lo tomó muy mal. Durante mucho tiempo estuvo muy, muy decepcionada y muy deprimida. Eso lo cuenta él. Tengo entendido que está en un monasterio benedictino en Polonia, ¿no? No estoy seguro. Luego hay descendientes de ella, una de ellas precisamente estuvo, según me han dicho, en una conferencia que hubo hace poco aquí en Madrid, a raíz de un libro que se ha publicado que es un resumen de los artículos que publicó ABC, un resumen o una selección. Entonces parece que había una de sus descendientes. Yo hice algún intento por hablar con alguno de estos descendientes, pero en realidad cuando vi que tenía tanto material escrito por ella misma y que ella contó a sus hijas, yo pensé quizá es mucho más directo lo que ella contara a sus hijas que no lo que los nietos o
bisnietos han oído hablar de los demás, ¿no? Pero entonces sí que creo que hay algún descendiente que está todavía en Polonia. Y luego una de las hijas emigró a Canadá, la que está casado con el militar que se veía en la foto, y entonces como que se quedó a vivir ahí. La verdad es que yo no he tenido contacto con la familia por esa razón, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho ver lo que ella misma contaba de sí misma. Y además es muy curioso que todas sus novelas tienen un contenido autobiográfico. De hecho, hay un libro, ya lo diré después, en el que ella explica una relación amorosa que tuvo con un director de periódico de Madrid, pero pretendiendo que ni ella era ella, ni él era él. Pero hay un capítulo en mi libro que resumo el libro, porque creo que explica muy bien la mentalidad de ella desde el punto de vista de sus emociones y sus pasiones. Bueno, la otra pregunta me has pillado. Seguro que está explicado en algún sitio por aquí, pero para que no perder tiempo buscándolo, luego te lo digo. Bueno, ella dijo que describió un poco a Trotsky, ¿no? Sí, un tío. Sobre todo ella lo que dice es que Trotsky le contó su experiencia en España, porque cuando Trotsky vino aquí estaba huyendo de todo el mundo. O sea, parece que en un lugar le decían que era probélico y en otro le decían que era propacifista, y eso en algún país era ya de por sí como un insulto, ¿no? Tú eres pacifista, por favor, en época de guerra. Y él se vino a España y le detuvo la policía y dice, me han detenido por nada, por ser pacifista. Digo, ¿cómo se puede detener a una persona por ser pacifista? Entonces, bueno, ella cuenta un poco esa experiencia con Trotsky. No recuerdo honestamente ahora si hay alguna frase interesante de lo que tú dices, pero también es cierto, quiero disculparme de que tenía que reducir la conferencia a 3 horas. ¿No vamos a estar aquí o no? Entonces, claro, hay muchas cosas que están en el libro, pero que no he explicado. ¿Alguna otra persona que desee? ¿En qué idioma fue la entrevista a Trotsky? En francés, eso sí lo recuerdo, fue en francés, sí. Sí. Ella idiomas. Ella hablaba polaco, con un acento, parece ser terrible, pero hablaba polaco. Hablaba francés muy bien, porque estuvo viviendo un tiempo en Francia. Hablaba alemán también. En Rusia creo que habló también, o sea, estudió también ruso. Hablaba un poco todo, y aparte del gallego. Y ella dice que efectivamente la entrevista con Trotsky fue en francés. ¿La vida con el marido? Por favor, con micrófonos, que después nos escucha cuando grabamos. Bueno, buenas tardes. Buenas La tardes. vida con el marido, ¿cuándo termina? ¿Cómo termina? ¿Se queda él ya con las hijas, con ese espíritu que tenía, católico, conservador? O sea, él, espero que no haya ningún descendiente aquí de la familia, yo creo que su papel en esta historia es muy triste, ¿no? Porque aparte de que cada vez que nacía una hija, decía, pero por favor, otra hija, pero no habíamos quedado que yo iba a tener un hijo de esta señora española y que iba a ser el salvador del mundo. Y luego en sus memorias él dice, no, pero acabé como teniendo cierto cariño por todas, ¿no? O sea que cuando nacían, por Dios, otra niña, ¿no? Y claro, ella, Sofía, veía que su marido estaba muy decepcionado, supongo que, claro, le recriminaba, perdona, pero es una hija tuya, o sea, vamos a seguir buscando un hijo, pero es una hija tuya, ¿no? Y él se fue apartando porque su vida, él también dice en sus memorias, que el matrimonio con Sofía le apartaba de su vida intelectual. Que por eso también Sofía dice, bueno, si no me quieres, ¿por qué quieres casarte conmigo, no? Pero claro, en el momento en que se casaron, pues el amor estaba ahí, supongo. Él se fue apartando porque fue a
a Londres a hacer un máster, diríamos ahora, de no sé qué, de Platón, y ella se quedó cuidando de las hijas. Luego se fue a Estados Unidos y ella se quedó con las hijas. Se iban progresivamente apartando. Luego él parece que tuvo un amante y luego él empezó a criticar a Sofía como diciendo, es una persona que no está a mi altura intelectual, o sea que era un engreído, ¿no? Y hasta que llegó eso a pesar de que después de la muerte de Yadiba, esa muerte tan dramática que he explicado, estuvieron un tiempo juntos, ¿no? Pero no recuerdo el año ni el momento en que se separaron. De hecho, este libro lo escribí hace más de un año, entonces hay cosas que no están tan frescas en mi memoria. Pero el proceso que hubo de separación fue este. Ella estuvo en Rusia con él. Otra anécdota que puedo contar de su relación tormentosa es que él insistía en viajar por los métodos más populares, más baratos, menos cómodos, porque decía es la manera de saber cómo viaja la gente, de entrar en contacto con el pueblo. Y entonces, incluso cuando ella tenía niñas pequeñitas, tenían que viajar en unos trenes que parecían trenes de carga. Ella cuenta un viaje fascinante que tuvo desde Moscú hasta Kazán, a través del río Volga, en invierno, cuando el río estaba helado. Y entonces ella cuenta el miedo que sintió de que un carruaje tirado por caballos pasaba por encima del Volga helado, y ella decía, el momento menos pensado, todo esto se va a hundir. Y entonces ahí aparece otros sistemas de viajar a Kazán. Pero el marido insistió, no, hay que viajar a Kazán. Y bueno, pues fue una experiencia un poco también traumática, y de hecho ella fue cuando leyó una obra de teatro del director exacto, que dijo, claro, me fascina este hombre, sobre todo pensando en que lo leyó en esa época. Enhorabuena por la excelente exposición que nos ha hecho de Sofía Casanova. Mi pregunta es la siguiente. Entiendo por el contexto de lo que nos has contado que esta mujer no vivió ni la República Española, ni la Guerra Civil, ni los primeros años del franquismo. Pero supongo que sí debería tener noticias sobre todo ello, como periodista y como persona interesada por España. Entonces, ¿qué imagen o qué información traslada en sus escritos sobre estos sucesos de la historia de España? Buena pregunta. Es un episodio que yo he soslayado y quizá tenía que haber hablado de él, pero claro, no se puede hablar de todo. Es el periodo uno de los periodos en los que se le critica más su conservadurismo. Ella vivió la proclamación de la República y le dolió mucho porque ella era amiga del rey. De hecho, el rey Alfonso XIII patrocinó la publicación de uno de sus primeros libros de poesías. Ella tenía mucha relación con la esposa del rey por su labor humanitaria en España, y entonces la caída de la monarquía le causó bastante dolor, y explica en algún momento ese dolor, sobre todo por la relación que tenía con el rey. Durante la Guerra Civil no estaba en España, pero aceptó el golpe militar de Franco con entusiasmo, porque ella siempre tenía el miedo de que cayera en lo que fue la revolución bolchevique, que la traumatizó realmente, porque faltaron algunos de sus familiares, porque ella vio la desintegración de Rusia, porque quedó casi ciega. Entonces, ella va a pensar que si en España se copiaba la revolución rusa y el bolchevismo, que estaba en una época de expansión, España iba a acabar. Y entonces dijo, vamos a ver, aquí la única persona que es capaz de parar a los bolcheviques es el general Franco. De la misma manera que al principio dijo, la única persona que puede parar la expansión del bolchevismo es Hitler.
Pero claro, luego vio que Hitler era una bestia y dijo, no, este tío está loco. En cambio, en el caso de Franco, ella siempre fue bastante pro-franquista porque era muy conservadora y porque tenía miedo de que ganaran las facciones más antirreligiosas de lo que era España, una parte de España en aquel tiempo. Pero, de hecho, ella, cuando vio que la cruzada avanzaba y tal, quiso conocer al general Franco, vino a España, en 1938 fue recibida por Franco, y fue una entrevista pues, muy corta. Ella habló de él como si fuera un dios, un poco que ya se había contagiado de su marido, ¿no? Todo era místico. Y luego la prensa franquista hizo un poco de publicidad de esta entrevista y luego ya se marchó, porque creo que le dieron a entender de que no la necesitaban para nada. De hecho, hay una persona que ha escrito sobre Sofía Casanova que dice es que Franco la ninguneó. No sé por qué fue, pero la ninguneó. Ella quizá venía a ponerse al servicio de la cruzada, pero dijeron, no, tú estás ya en Polonia. Luego, cuando cayó el telón de acero, cuando, digamos, Europa se dividió entre Oriente y Occidente y ella quedó en el lado del telón de acero, el gobierno español, en la época de la posguerra, ofreció trasladarla a España. Y se ve que hubo una carta personal de Franco diciendo, si tú quieres, si no fue a ella directamente, fue al embajador, rescaten a esta señora, ofrezcámosle la protección del Estado español, quítenla de ahí, pero ella se negó porque estaba su familia en Varsovia. Y también se negó porque, dice ella, su familia, sus hijas querían quedarse en Polonia, porque eran más polacas que españolas. Dice, y si yo me voy a España, ahí me obligarán a escribir o me harán entrevistas, yo tendré que criticar el régimen estalinista de Polonia y eso va a ser malo para mis hijas. Bueno, acabó ahí sin poder escribir nada, porque evidentemente la tenían controlada y a la que hubiera escrito algo en contra del régimen, pues la hubieran metido en la cárcel, pero en definitiva fue un poco como una cárcel, ¿no? Porque ahí estuvo privada de la libertad de escribir. Entonces, es cierto, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué incluso en Galicia no hay más interés por ella, ¿no? Y alguien me ha dicho que se le recuerda su pasado profranquista. Y bueno, no sé, no me parece una razón definitiva para eso, porque hay otras cosas que ha hecho que tienen mucho mérito. Y de hecho, yo no soy un experto en Galicia, ni mucho menos, pero he visto que en la historia de España se ha perdonado incluso a políticos importantes, acordémonos de Fraga, su pasado franquista. O sea que quizá no hay que centrar todo en una cuestión política, sino decir, bueno, ¿qué hay en esta mujer que realmente vale la pena destacar? Y creo que hay muchísimas otras cosas que vale la pena destacar. Bien. Espero que he contestado a las preguntas, sí, suficientemente. Nuevamente, José, muchas gracias. Aquí tenemos los libros, si alguien quiere mirarlo. Estos libros también están en la venta en amazon.es y entonces a la disposición del que quiera adquirirlo. Nuevamente, muchas gracias.